coloquialmente, estos temas que estamos viendo de derechos políticos humanos que son tan apasionantes, tan importantes, tan interesantes y tan determinantes para las contiendas políticas, compañeras, compañeros. Un derecho clave, eje en esta cuestión, creo que ya lo hemos estado viendo por su contenido, en dónde se expresa particularmente y más o menos cuáles son los límites. Y hemos estado viendo ahora en temas de del derecho, del día de la política electoral. Terminamos ayer de analizar un poco lo que era el derecho de réplica, ¿verdad? Que era este derecho que habíamos considerado que, bueno, no considerado, la Constitución lo prevé en el artículo sexta, y pues vemos que es, insisto, esta posibilidad que tiene alguien aludido con una información falsa o tendenciosa de poderse defender ante el medio de comunicación, ¿no? O el espacio en el que está siendo indebidamente señalado, atacado o imputado de algún hecho más o menos. Ya veremos algún ejemplo que fue muy famoso en la sala regional especializada, que tenía que ver precisamente con el periodista Joaquín López Dóriga. Pues lo vamos platicando si quieren, es un caso muy interesante porque en el 2015, a ver, déjenme, ahorita les voy a compartir esta parte de la sentencia. A ver, no sé si se está viendo, ahí está. Entonces, en el año de 2015, con motivo del proceso electoral, en plena campaña, bueno, justo antes del inicio de la campaña, del 10 de enero de 15, del 10 al 15 de enero de 2015 se difundió por televisión un promocional por parte del Partido de la Revolución Democrática para la difusión de propaganda de campaña. Sí, creo que ya era campaña. Lo que pasa es que las fechas no me hacen clic porque todavía no estábamos. De pre-campaña, claro, totalmente, de pre-campaña. Entonces, ¿qué decía el contenido promocional? Había esta serie de imágenes que les estoy más o menos narrando cuadro por cuadro, en donde una voz en off que le llaman decía, pasan los años y la historia se repite, ¿no? Y hay momentos pues emblemáticos de la vida nacional, manifestaciones, cuestiones violentas. Pasan los años y la historia se repite. Aquí las imágenes del presidente Salinas, de Díaz Ordaz, de Peña Nieto, y dice, pero no, lo que se repite son los errores, y ponen a López Dóriga, y siguen siendo lo mismo. Dice, en cambio, hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor, pero a ti, ¿por qué no te alcanza? Y este era el secretario de Hacienda en ese entonces, Luis Videgaray. También nos dicen que la seguridad es un hecho, y acá pues una imagen, un cuadro de un asalto de los que tanto abundan en las calles de México. Y también nos dicen que la seguridad es un hecho, ¿no? Y otra vez imágenes. Dice, pero ¿por qué nos faltan 22,000? Y aquí el exsecretario de Gobernación. Y otra vez en pues, no sé cómo se le llama, una paleta de cuadros, aparecen de alguna manera todos, Salinas, Videgaray, tal, y López Dóriga. Dice, en el PRD somos muy conscientes de que lo que no funciona en México, y por eso desde hoy queremos ser tu voz. Contra esto, el ciudadano López Dóriga presentó queja ante el INE en contra del Partido de la Revolución Democrática y dice, a ver, este promocional dice que además se pasó por Twitter también, dice, me ataca en cuanto a mi persona, ¿no? Eso conlleva transgresiones a mi imagen personal e integridad, se encuentran tutelados por los artículos 6 y 7 constitucionales. En cuanto al derecho a la imagen personal, emplea la imagen del periodista pese que no se autorizó ni consintió su uso,
lo cual se traduce en una violación al artículo tal de la ley de autor y tal de la ley de responsabilidad para la protección al derecho a la vida privada, honor y a la propia imagen. Y el mensaje tiene un contenido netamente electoral, de modo que las consecuencias lesivas que de este se desprenden deben ser sancionadas por hacerlo. Respecto al derecho a la integridad personal, señaló que el promocional no constituye un hecho aislado, sino que debe interpretarse en conjunto con las expresiones de odio emitidos en su contra por diversos integrantes del Partido de la Revolución Democrática, las cuales han sido reproducidos en diversos medios de comunicación. Dichas expresiones han constituido incitaciones a la violencia. Violación a su libertad de expresión, dice, la transmisión del promocional constituye un acto de intimidación cuya finalidad es censurar la libertad de expresión del periodista, con lo cual se inhibiría su trabajo informativo y libre ejercicio del periodista, además que alegó calumnia, concepto que ya veremos en esta clase. La incorporación de la imagen del periodista en el promocional, constituye una calumnia, pues le están imputando falsamente un delito, a saber, la desaparición u homicidio de 22,000 personas. Entonces, aquí el periodista solicitó medidas cautelares y desde luego, esto rápidamente se llevaron a cabo las cautelares, se retiró el promocional con base en diversas consideraciones, pero yo quería justamente preguntarles de primera base a ustedes, con base en este contexto de lo que estamos hablando, de la libertad de expresión, de este promocional, así como lo más o menos lo vieron, duraba 25 segundos, y aparecía esa paleta de imágenes o esa secuencia de imágenes con ese texto. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué les parece en términos, para que vean que es un contexto, este tema, en donde normalmente se está poniendo a prueba y se está litigando, se está preguntando a las autoridades electorales, oiga, es que, a ver, aquí hay una violación a mi imagen, a mi libertad de expresión, porque ese es un mensaje intimidante, y además me están imputando un delito, ¿no? Y si recordamos lo que decía el mensaje textualmente, es esto que les decía yo. Imagínense en un cuadro con la música que ustedes quieran, estas imágenes, pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores, ¿no? En cambio, hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor, pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. ¿Por qué nos faltan 22,000? En PRD somos muy conscientes de que lo que no funciona en México, por eso desde hoy queremos ser todos. Fíjense, en pre-campaña, esta es la secuencia. Es un frame de 3 segundos en el que aparece López Dóriga y bueno, pues ese es el contenido del asunto, ¿no? Ya es un asunto viejo, es un asunto de 2015, está totalmente resuelto y es un caso emblemático. Bueno, no les voy a poner el torito, pero lo que se resolvió fue prácticamente que en efecto el partido no tenía la autorización en la emisión de su mensaje de poner la imagen de López Dóriga. ¿Por qué? Pues porque justamente él es un periodista y como periodista su labor de información, tal como lo dice él, pues puede ser más susceptible de ser intimidada o violentada en cuanto a su independencia, en cuanto a su objetividad, en tanto este tipo de ataques que se pueden dar en las medios masivos de comunicación, en las redes sociales, si es que tanto no existe una justificación. Por eso ahora voy a ligar esto con esto que platicábamos ayer, ¿no? De opiniones e informaciones. Entonces, decidió eso, no dijo que había ninguna calumnia porque realmente, pues, este tema de los que nos faltan 200,000, pues, no se le imputaron directamente a él, ¿no? No existe realmente una imputación a su persona, pero en el contexto de la aparición del periodista sí supone un acto no amparado por la libertad de expresión, por la propaganda política, y ahí es donde tenemos que hilar esos conceptos que hemos estado analizando, ¿no? Respecto del tema de la propaganda política. La libertad de expresión en materia política, recuerden que tiene contornos más o menos delimitados, ¿verdad? En este caso, al final del camino de lo que se trató es de que la imagen del periodista pues no hacía realmente utilidad en este contexto de alguna manera de culpar o de señalar
que el país está mal y que seguía igual, pues si hacemos referencia al contexto, a todos los gobiernos que habían emanado del PRI, porque sale desde el Díaz Ordaz, pasando por Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, y pues desde luego la imagen del periodista López Dóriga ahí pues identifica a López Dóriga como parte de ese sistema, cuando pues realmente cada quien lo puede pensar, puede tener la opinión que le corresponda, sin embargo, esa opinión no puede pasarse como propaganda política, en tanto que, en efecto, el señor López Dóriga es un periodista acreditado, que aparece en múltiples medios de comunicación, de forma escrita, hablada o en radio, televisión, redes sociales. Entonces, digámoslo ahí, en ese sentido, López Dóriga ganó el juicio en el sentido por lo que hace a su persona. Por otras razones, ¿qué fue lo que pasó? Se amonestó al partido, se le dijo que la inclusión de periodistas en este tipo de debate político, de propaganda política, no podía ser incluida en atención a esta protección de la labor periodística, de la función periodística, de las personas periodistas, ¿verdad? Que en materia política electoral pues desempeñan una labor fundamental para contribuir a ese debate público, robusto, directo, confrontado, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un caso bien interesante, pues desde luego porque implicó, pero ha habido muchísimos, muchos, relacionados con múltiples periodistas. Y en esencia, más o menos, se han seguido la misma línea jurisprudencial. Ferris de Con, Aristegui, nada más que y Sergio Aguayo, él no tiene un medio de comunicación, pero escribe en Reforma. Y ahí lo que ha pasado ha sido demandas de naturaleza más que nada civil, ¿sí? Porque se han embarcado en temas de discusión que no son necesariamente de temas político-electorales, sino que tienen que ver justamente con protección a la intimidad, con daño moral, ¿verdad? Todo eso que sí se puede ventilar en la jurisdicción civil y que en la legislación electoral, pues desde luego es ajeno. Entonces, ese es un caso que es muy relevante en este tema y se los quería ir avanzando para que vean cómo está en este tema los contornos, la labor periodística que vamos a ir analizando desde ahora, pues va delimitando más o menos la manera en que la libertad de expresión se va dando. Ahora, ¿cuáles son algunos elementos fundamentales que necesitamos identificar para seguir analizando estos contextos, esos contornos de la libertad de expresión? Bueno, tenemos que identificar para empezar, por ejemplo, que en la libertad de expresión en materia política electoral existe un modelo de comunicación política en México que ha cambiado, que ha variado y que a partir de 2007 crea pues unas nuevas reglas. Hasta antes de 2007, ¿no? Es muy importante identificar esto. Realmente todos los partidos políticos tenían la libertad de alguna manera de pues contratar, de tener publicidad en los medios masivos de comunicación. En ese entonces iniciaban incipientemente las redes sociales, las páginas estas de Facebook, que fue la primera que detonó, pero que realmente todavía, digamos, no eran el modo fundamental de hacer campaña política. Todavía estábamos en la era de la espotización, si ustedes recuerdan, ¿no? Una espotización que pasó de un modelo libre a un modelo regulado. Perdón. Pero desde luego, insisto, tenemos que ver que esta libertad de expresión en materia político-electoral, pues desde luego su forma, su contenido y su finalidad está para impactar al gran público, ¿verdad? Entonces, este tipo de expresión, de libertad de expresión en materia político-electoral, siempre se ha ejercido a través de canales de comunicación, de medios de comunicación masiva. Ha sido muy importante la doctrina y la literatura jurídica que se ha dado no tan solo en México, sino a nivel mundial, respecto a la relación entre los medios de comunicación y la política, ¿no? Y la propaganda política. ¿Por qué? Pues porque naturalmente
se dan relaciones simbióticas entre partidos, posiciones, candidatos y ciertos medios de comunicación, dependiendo de la ideología que postule cada uno de ellos. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común ver al canal Fox News como muy pro Trump, muy pro partido republicano, pero particularmente muy pro Trump, pero ahora recientemente ha estado modificando sus pautas, pero bueno, en lo que ha sido hasta el momento la historia de ese canal ha sido así. Y otra plataforma muy importante de noticias que en Estados Unidos son fundamentales, que es la CNN, que siempre ha sido vista como proclive a los candidatos del Partido Demócrata, ¿no? Los republicanos o los conservadores contra los liberales o los demócratas. Entonces, esas relaciones se han estudiado, se han analizado mucho y un poco lo que se llegó a la conclusión en México, ¿no? Era que la relación entre medios de comunicación y partidos políticos pasó de ser relevante a muy relevante. O sea, existían relaciones no tan solo de afinidad ideológica y política, sino también de afinidad económica en el trato que recibían tanto los partidos políticos como los candidatos emanados de ellos. ¿Por qué? Porque para empezar, por ejemplo, en los tratos comerciales no existía una identidad o una homogeneidad, es mejor la palabra, en cuanto al trato que se les daba, por ejemplo, respecto de pautas publicitarias, respecto de cuál es cuál era digamos, el tabulador de precios que se les daba a estos grandes partidos políticos. Juan Ignacio Bilbao, a tus órdenes, buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Fíjese que aquí ahorita que está comentando el punto, a mí me parece interesante que habría que abordar esto, ¿no? Porque había una relación, uno podría pensar y suponer que si era de una relación netamente de carácter económico, cualquier persona podría comprar los tiempos y los radios en algún momento. Sin embargo, no pasa desapercibido que había unas prácticas en las que ciertos jugadores de la política no entraban a esta posibilidad. Entonces, no importaba el tema económico, como que el tema económico pasaba a segundo plano e importaba un poco más la afinidad ideológica, si lo quiere uno ver desde ese punto de vista, o de intereses que pudiera tener algún dueño de estos medios de comunicación, ¿no? Creo que por ahí viene este replanteamiento y esta prohibición, ¿no? Para adquirir tiempos de cobertura. Correcto, correcto, sí, en efecto, eso se interpretó. Digámoslo aquí que existían, yo creo que de las dos, Juan Ignacio, no creo que sí pasaba, o podría ser que pasara a segundo término, pues claro, porque por ejemplo, lo que un paquete se lo daban a un partido político en determinado precio, y eso lo pudimos validar en la sala superior en diversas ocasiones, múltiples ocasiones, no era el mismo precio el que se le daba a un partido político por tal televisora que el que se le daba a otro partido político por otra televisora. Entonces, en efecto, ahí como dices tú bien, existía, además de la relación comercial, existía labor pues de afinidad o de compromiso político, digámoslo así. Yo, la verdad es que lo digo con respeto, yo creo que el gran poder económico en general va a montar más que compromisos ideológicos, va a montar compromisos de conveniencia económica, ¿sí? Entonces, me da la impresión que, por ejemplo, en mucho tiempo, y lo sabemos todos, es parte de un análisis ya histórico que se ha hecho de la relación, que tanto tiempo tuvo simbiótica el Partido Revolucionario Institucional con el régimen de Televisa, ¿no? El gran poder que tenía don Emilio Azcárraga Milmo, ¿no? El famoso tigre, en donde, bueno, pues él mismo decía y le decía a sus empleados que él era soldado de la revolución, soldado del PRI, pues claramente, ¿verdad? Porque era realmente el único concesionario de radio y televisión que pues manejaba el monopolio de la televisión comercial en México. Hizo un emporio tremendo cuando todavía estos grandes emporios de los medios de comunicación pues eran prácticamente los monopolizadores. Hoy en día, como todos sabemos, han cedido el paso hacia estas nuevas formas de comunicación, que son las plataformas de las redes sociales, en donde pues auténticamente hoy en día ya está el tema pues muy en declive por lo que hace la televisión y contra las plataformas de streaming, ¿verdad? Que ya no son realmente propiamente de televisión, sino son de pago por demanda o de veo por demanda,
y donde ya realmente la televisión ha ido perdiendo ese poder que anteriormente tenía. Pero sí, de repente, desde luego coincido con tu punto de vista, desde luego. Esa fue una de las grandes motivaciones que hizo que se replanteara esto. Y además, ya ahorita voy contigo, Carlos, para concluir un poco el ciclo, era, además de que tenían tratos diversos, pues también es cierto que suponiendo que no hubiera un trato, sino un trato uniforme, pues evidentemente quien tenía más dinero por la política para acceder a la televisión, pues podía acceder a la televisión. Pero ahí mismo podía haber un montón de fuga de información, justamente en este trato diferenciado que se les daba, y realmente no tener montos y cantidades definidos y ciertos para efectos de la fiscalización de los recursos. Carlos, por favor. Muchas gracias, doctor Corso. Buen miércoles a todas, a todos. Precisamente para abundar en el sentido que señala el compañero Juan Ignacio, fíjate, a mí me tocó el proceso intermedio del año 2003, donde participaron 3 partidos políticos que les habían dado un nuevo registro en el año 2002, que fueron Partido México Posible, Fuerza Ciudadana y el Partido Liberal Progresista, que después cambió a Partido Liberal Mexicano. Ahí lo que vimos en este sentido, doctor y Juan Ignacio, es que primero, pues el financiamiento para Partido Nuevo era muy pequeñito, ¿no? Porque se reparte una bolsa entre los que logran el registro, en este caso fueron 3 partidos políticos. Bueno, pero adicionalmente, cuando viene ya el proceso de preparar campañas, en ese momento de cotizar los paquetes de publicidad en las distintas empresas radiodifusoras y televisoras, nos encontramos, doctor, que las tarifas efectivamente no son las mismas. El partido tricolor de siempre tenía mejores precios con un megapresupuesto que los partidos de recién otorgamiento de registro les daban tarifas de veras, doctor, 5 o 6 veces más caro. Sí, sí, sí. Y además, ese paquete, digamos, el mínimo, le representaba por el monto que se le había asignado a esos 3 partidos políticos, les representaba más del 18% del total de su presupuesto. El paquete mínimo. Entonces, uno decía, bueno, a ver, si la idea es que compitan en condiciones de mayor equidad, de tener acceso a los medios, pues ahí se activaba lo que menciona Juan Ignacio, ¿no? Si estos partidos pequeños, con un perfil ideológico que a lo mejor no era el más cercano al del tricolor, pues le aplicaban la tarifa más alta, y esa era una forma, doctor, de sacarte de la competencia. Claro. ¿Y saben qué pasó? Efectivamente, ninguno de esos 3 partidos logró en aquella época, para mantener el registro, no era 3%, era 1.5, doctor. Pues ninguno de los 3, el que más se acercó fue Partido México Posible, 1.24, después le siguió Fuerza Ciudadana con 0.56, y al final el Partido Liberal Mexicano con 0.44, doctor. Correcto. Entonces, ahí quedó comprobado que ese mecanismo, lejos de generar condiciones de mayor equidad, al contrario, profundizaba la inequidad. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu opinión, desde luego tu comentario muy certero y justamente preciso a este tema. Claramente, ¿no? Y de hecho, todo esto que me nos platicas, tuvimos, te digo, la oportunidad de verificarlo en la sala superior en diversas ocasiones, y justamente en los foros de la reforma de 2007, para esa reforma, cuando todavía, insisto, existía un ambiente político bastante, pues, ¿cómo decirlo? Pues bastante normalizado, ¿verdad? O sea, los poderes se respetaban entre sí, no había recelos entre unos y otros. Entonces, todo ese tipo de reformas se tomaba en consideración la opinión del tribunal, no de manera necesariamente formal, ¿no? Pero yo recuerdo muy bien en esa ocasión que nos pidieron una opinión, bueno, en diversas reformas. Se ha pedido a la sala superior, y la sala superior de la misma manera ha recopilado el sentir de las salas regionales para
emitir su opinión respecto de los proyectos de reforma que se han estado dando. Y creo que una de las cosas que creo que se logró en términos generales es sacar este trato diferenciado y esta, pues, total desbalance, ¿no? Porque sí había un total desbalance. Hoy en día, naturalmente, el modelo de comunicación política transitó, desde luego, a un modelo de distribución mixta, o sea, una distribución paritaria, de manera tal que todo mundo pueda tener el acceso, el 30%, pero el 70%, naturalmente, como el financiamiento y como las prerrogativas de los partidos políticos, naturalmente, al ser esta una prerrogativa de los partidos políticos, se hace conforme a su fuerza electoral. Eso es justo, eso está perfectamente proporcional, convencional, y es acorde a los criterios que se han establecido históricamente para repartir escaños, insisto, prerrogativas, etcétera, etcétera. Sin embargo, claro, ya se eliminó un parámetro porque, para empezar, pues se quitó el problema del costo de los mismos, ¿no? Ya, ahora sí, ya hay un universo total de tiempo, ese tiempo se reparte de estas dos maneras, y entonces ya así se logra pues una mayor equidad, un mayor piso parejo, ¿verdad? Entonces, como decíamos, en efecto, esto reflejaba esta falta de pluralismo político, ¿no? Respecto de los medios de comunicación y el partido de régimen hegemónico, ¿no? Que era el del PRI, ya lo sabemos. Sin embargo, insisto, ya en 2007 se crea, ¿no?, este modelo de acceso a los partidos políticos, ya donde el INE es el administrador exclusivo de los tiempos del Estado en materia político-electoral. Desde luego, esta reforma generó también pues una pues andanada de críticas, ¿verdad?, por parte de los opinadores, dueños y afines a las televisoras, porque, bueno, pues se dijo que eran miles de tiempo del Estado que se habían robado a las concesiones de las televisiones. Yo la verdad es que entiendo la molestia, ¿verdad? Porque desde luego, pues acabó también de alguna manera pues una forma de hacer negocio políticamente muy rentable, ¿no? Entonces, claramente, pues cuando tú le quitas poder o un coto de poder a alguien, pues naturalmente a ese alguien no le gusta, ¿no? Y entonces, sin embargo, insisto, pues con todo y a pesar, digámoslo así, de la oposición o molestia de los medios tradicionales, pues esto se abrió a la competencia, ¿no? Y como les decía yo, se genera un modelo de distribución, es 30% igualitario de todos los partidos y 70% de acuerdo a la fuerza electoral de los partidos en la última elección de diputados. Debo decirles que ya el desarrollo particular de la pauta y de la distribución de estos tiempos mediante acuerdo del instituto es un tema técnico muy complejo, ¿no? Porque involucra un montón de segmentos, porque hay unas reglas de asignación, ¿no? Por ejemplo, se tienen en época de proceso electoral 48 minutos diarios, ¿no? Y esos 48 minutos diarios tendrán que estar repartidos entre el horario de las 6 y las 24 horas de la tarde, perdón, de la noche, y a partir de ahí se van repartiendo los tiempos, y uno dice de primer momento, no, pues 48 minutos pues para 24 horas, a casi una hora para todo esto, es muy poquito. No, pero es que esto tiene una cantidad de réplicas por repetidora, por etcétera, etcétera. O sea, es un procedimiento muy, muy complejo, pero créanme que les da un montón de spot. De hecho, se quejan, justamente López Dóriga es uno de los que más se queja, porque él también comercializaba de ese tipo de espacios en la Radio Fórmula, y ahora cada vez que van a poner, bueno, ya ahorita ha parado de este tipo de comentarios, pero al principio decía, y ahora prepárese porque vienen 2 minutos que los partidos políticos nos roban a tal o cual cosa, así es que si quiere hacer otra cosa, váyase a hacer otra cosa y yo regreso con usted dentro de 2 minutos. Dice Verónica Alejandra Orozco, inclusive el INE proporciona las pautas a las estaciones de radio, desde luego, a las estaciones de radio, a las estaciones de televisión, a los canales radiodifundidos de cable. O sea, hay un control técnico sobre este tipo de cosas, de verdad, que tiene que ver incluso con la materia en que se denominan la Ley Federal de Telecomunicaciones, que es muy técnica,
y entonces aquí en Tijuana hay un departamento que monitorea todos los días y en proceso electoral federal se fiscaliza las 24 horas. Claro, claro. Aquí hay un control, un sistema, un software y un hardware muy importante dedicado a este tipo de monitoreo, porque una de las consecuencias, compañeras, compañeros, de esa reforma de 2007 al modelo de comunicación política de México fue la prohibición absoluta de contratar tiempos en medios de comunicación. ¿Sí? Ningún particular, ninguna persona ajena, ni partidos políticos, ni candidatos, ni ciudadanos, ya no digamos ajenos, extranjeros, nadie puede contratar a los partidos políticos, adquirir por sí o a través de terceros tiempos en radio y televisión. Esto está previsto en la base A del artículo 41, fracción tercera. Dice José Hernán Cortés, ¿es inequitativo para los de nuevo registro? Pues mira, sí, para los de nuevo registro siempre tienen que pasar la prueba del ácido, José Hernán, y te diría yo pero bueno, hay una parte que se les puede otorgar que es el 30%. Digámoslo así, podría ser un poco más equitativo. Sí, pero es difícil, la verdad, imaginarlo, José Hernán, en tanto a que los partidos grandes, los partidos con viejo registro, no lo van a permitir. O sea, y quiero decirte que ya ha resuelto incluso acciones de inconstitucionalidad la Corte en ese sentido, y desde luego la Sala Superior en diversos juicios, ha determinado que sí, el reparto de ese modelo o la manera en que está distribuido ese modelo, sí acepta el parámetro de la razonabilidad y de la equidad y la constitucionalidad. Entonces, me temo que sí, desde luego, insisto, un partido de nuevo registro tiene que remar contra corriente. Ese es un problema. Ahorita vamos a ver a las redes sociales, Verónica, espérame tantito, que ese es el elefante en el cuarto. Entonces, pero le sigo comentando a José Hernán que sí, desde luego, insisto, hay un matiz de, pues quizá de injusticia, pero pues ahora sí que se trata por ser nuevos partidos políticos, insisto, desde siempre se les ha tratado pues con mayor, se les otorga una cantidad, no se les puede otorgar de otra manera el criterio, porque también podría ser inequitativo con los partidos políticos que ya han demostrado tener arraigo y permanencia en la sociedad. Entonces creo que ahí hay argumentos buenos para no participar desde la bolsa en términos igualitarios. Entonces aquí sí aplica el tema de que hay unos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Entonces, aquí el partido político que tiene que remar contra corriente, pues tiene que ganarse los votos para poder tener mayor prerrogativa. Así pasa con el presupuesto. Los partidos de nuevo registro no les dan presupuesto más que de una bolsa igualitaria, como decía Carlos, del 30% que se les da a todos los partidos políticos. Entonces, ahí no hay de otra, mi estimado José Hernán. Creo que sí, las reglas, pues, pudieran parecer equitativas, pero digamos, es un precio a pagar y quizás es un requisito que va poniendo la ley para efectos de ir asignándole mayores prerrogativas a los partidos políticos, con base en su fuerza electoral. Y claro, y así se otorgan escaños. O sea, todo es proporcional a la fuerza electoral. Y posteriormente, verificado el proceso, si no me cumpliste con el mínimo, te tengo que quitar el registro, ¿verdad? Por eso tantos partidos políticos luego no resisten la prueba pues, de los votos, ¿verdad? Y de eso es de lo que se trata. Al final del asunto, fíjense que es un sistema, nuestro sistema es un sistema muy curioso porque es cierto, por ejemplo, que hoy en día tenemos pues cuántos partidos políticos registrados. Tenemos al Partido del Trabajo, al Partido Verde Ecologista, tenemos a Morena, tenemos al PAN, al PRI, al PRD, a Movimiento Ciudadano, con registro político, con registro nacional. Son 7 partidos, no son tan pocos. O sea, hemos tenido 10 y 12 partidos en algunos procesos electorales anteriores. Por ejemplo, esos de los que Carlos hacía referencia en el 2003, yo ya ni me acordaba. Pero, por ejemplo, hemos tenido algunos, por ejemplo, el famoso PANAL, ¿no? Que Nueva Alianza, que era un partido de los profesores, ¿no? Que ahí ha seguido su camino transformándose, ¿no? Dicen que son los partidos, o el partido de la maestra, el Baester Gordillo, de los maestros,
que están alineados con ella. Bueno, ya esa es otra discusión, porque eso está prohibido, porque no se permiten afiliaciones corporativas, pero a lo que voy es, los partidos políticos sí, los que han demostrado arraigo ya por varios periodos electorales, varios procesos electorales, que parece ser que son estos 7, pues yo creo que es un abanico interesante de posibilidades y de opciones. O sea, yo no creo que el país esté subrepresentado de alguna manera. Puede estarlo, pues, o sea, no lo creo, pero aceptaría cualquier análisis mucho más certero en ese sentido, pero terminarían en cualquier caso, creo yo, siendo, por ejemplo, partidos representativos de minorías ya establecidas, que no está mal que estén, creo que deben de estar, pero pues sí deben de resistir la fuerza de los votos. Y como dice Carlos, los partidos políticos también han sido, pues evidentemente, muy egoístas en el sentido de, primero que nada, a los candidatos independientes dificultarles el acceso lo más que se pueda. Les ponen requisitos prácticamente imposibles de cumplir. Hoy en día vamos a ir viendo, creo yo, ojalá me equivoque, pero ya hay quien ha manifestado su intención de contender por la vía independiente y claramente vamos a ver a varios aspirantes a candidaturas independientes, pero pues naturalmente va a ser marginal, vamos a ver a ver qué logran y luego vamos a ver si tienen arraigo, ¿verdad? Vamos a ver si tienen jale, porque la verdad es que, insisto, tuvimos las historias de éxito del Bronco, de un par de alcaldes, Morelia y no me recuerdo qué otra ciudad, siempre me confundo si es León o Puebla, pero que han tenido cierto éxito electoral, pero pues desafortunadamente no han sido la regla en ese sentido, particularmente por el tema. Pero sí hemos visto a muchos candidatos independientes, desafortunadamente, no tener éxito, incluso, y haber perdido su patrimonio y haberse quedado incluso comprometidos en cuanto a sanciones por incumplimiento de normas electorales, en donde pues se aplica ese mexicanísimo adagio que a mí me encanta tanto, que le salió más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Porque desafortunadamente no les Kumamoto en Guadalajara, exactamente, que pues, triunfó en un distrito local, pero posteriormente cuando se fue a la senaduría perdió y luego se fue a la alcaldía de Zapopan, perdió, y era una opción fresca, joven, ¿no? Con una, pues estaba jalando aquí en Guadalajara, ¿para qué decirles que no? Y desafortunadamente no pudo contra el embate de los partidos tradicionales. Entonces, bueno, pero a lo que voy es, los partidos políticos han subido ese rasero, decía Carlos, en el 2003 estaba en 1.5 el límite, claro, luego subió al 2, luego subió al 2.5 y ahora estamos en el 3. Entonces, lograr el 3% de la votación está muy, muy complicado, ¿verdad? O sea, para mantener el registro, son muchos votos y parece mentira, pero les vuelvo a decir, ya la población de alguna manera, o los votantes, tienen más o menos identificados pues a estos partidos políticos a los que pues le han concedido el registro, ¿no? Hay quien se enoja mucho con el Partido Verde. Sí, tiene un partido local que se llama Futuro o Hagamos, no me acuerdo cómo se llama, cuál de los dos, porque hay varios locales aquí, pero sí tiene uno y nada más tiene una representación, una sola diputada y creo que tiene algunos regidores en Guadalajara, pero está apostándole, ya está moviendo en redes y ya está echándole ganas y ya está a ver qué éxito tiene. Yo creo que si el joven Kumamoto sigue siendo persistente, yo creo que por lo menos tiene una imagen reconocida de gente seria, de un muchacho con ánimos, honesto, decente, y bueno, pues eso puede ir jalando, no sabemos qué destinos puede traer esto. Entonces, ya ven, nuestro presidente de la República es una cosa tremenda, ¿no? De persistencia, ¿no? O sea, a la tercera la ganó y la ganó con una amplitud que nadie tenía previsto en cuanto a porcentaje. A ver, voy a ver algunos comentarios. Decía Verónica, lo de las redes sociales, ahorita lo vamos a tocar con mucha amplitud. Kumamoto, ya lo platicamos, incluso partidos que en su momento lograron estabilidad, dígase el PRD, han perdido el registro en algunos estados, pues en las últimas les fue, pero como en feria, y si no se ponen truchas, la pueden perder en la federal. Desafortunadamente, el PRD cuando se fundó Morena se vació, o sea, la verdad es que se quedaron unos liderazgos viejos, pero
pues todo el empuje se fue con el hoy presidente de la República. Entonces, vamos a ver qué ocurre con el partido, pero yo creo que tiene un amplio riesgo de perderlo, no se lo deseo, desde luego yo creo que mientras más representación haya, creo que está mejor, creo que es más positivo para la... Sí, no, ahí perdió el registro. En el Estado de México, en Coahuila, perdió registro local. Alguien les comentaba, alguien se enoja que el Verde siga teniendo registro, porque tiene una base de votantes ahí fuerte, tan base de votantes tiene que el INE se ha negado a quitar el registro, con todo y que en el proceso electoral de 2015, 2021, tuvo aproximadamente 377 sanciones que implicaron casi 1.900 millones de pesos en sanciones. O sea, yo justamente estoy ahorita estoy en desarrollo de una investigación justamente sobre ese caso paradigmático, ¿no? Donde la verdad pues es una cosa que no se explica en la democracia mexicana. Pero bueno, pues ahí está. Dicen los consejeros, incluso consejeros muy duros, como el consejero Córdoba, consejero Murayama, que ya salieron del INE, decían, ante esa petición, decían, no, que sean las urnas el que quiten el registro a un partido político, no las otras. Yo, honestamente, difiero de esa posición, pero no es el motivo de esta clase y vamos a seguir con este tema. Entonces, estamos viendo este tema, ¿no? De cómo cambia el modelo de comunicación política, ¿no? Y ya quedamos. Una parte fundamental es la administración de los tiempos por parte del instituto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, a ver, en materia de expresión, en materia político-electoral, por lo que hace a propaganda político-electoral, bueno, pues tiene una manera de distribuirse distinta anteriormente, porque claramente ya veíamos en el caso de López Dóriga, la manera en que la libertad de expresión se manifiesta en materia política puede ser de muchas vías, pero una vía fundamental en el proceso electoral, en las elecciones, pues es en la propaganda política. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos de verificar que se existan estas condiciones y ver cómo está ahora este desarrollo del modelo de comunicación política, ¿no? Donde no se permite contratar tiempos en medios de comunicación. Vamos a ver lo que pasa en redes sociales, eso es vital. Con eso vamos a cerrar el día de hoy. Pero entonces, prohibida la contratación de propaganda a los particulares en radio y televisión, prohibiciones ya, contestándole a José Hernán Cortés, estas prohibiciones se han estimado constitucionales y convencionales por la doctrina y por la Suprema Corte, bajo el entendido, fíjense aquí el argumento que dicen ellos, no es lo mismo la libertad de expresión que la libertad de propaganda. Ahí es donde está definido un poco la idea que anima a esta cuestión. No. Dice, a ver, lo que pasa es que el modelo lo que trata de hacer es justamente a tratar de hacer lo más equitativo posible la contienda. Y hay que decirlo, lo más equitativo entre los partidos que ya están arraigados en la sociedad. Se permite la creación de nuevos partidos políticos, pero digamos, estos están sujetos a la prueba del ácido. Cuando veamos que ya estás asentado, ya se te van a otorgar representación, curules o prerrogativas particularmente, ¿no? Entonces, a pesar de que pareciera en un principio inequitativo, como les decía yo, es de lo más equitativo en un sistema de partidos políticos competido. Entonces, ¿qué pasaba? Había una cosa muy interesante porque justamente hasta 2007 las campañas negativas o denostativas se prohibían en nuestra Constitución. Y eso fue también con motivo de aquel famoso asunto de que el candidato AMLO era un peligro para México, ¿recuerdan? Y eso generó reformas constitucionales y legales para que quedara prohibida toda campaña política o propaganda política que fuera destinada a denigrar a los candidatos, a los partidos o a las instituciones. Y entonces, claro, ese tuvo un montón de problemas de análisis de constitucionalidad y legalidad, porque aquí, ¿qué quiere decir denigrar? ¿Qué quiere decir denostar? Y eso está prohibido. Y a raíz de este contraste fue cuando se generó, y les pido me perdonen, ¿no? Se dio una jurisprudencia, permítanme,
Permítanme. Es que ahorita no la tengo aquí a la mano, pero está muy citada. A ver, déjenme ver. A lo que voy es, este contraste ha generado una jurisprudencia del Tribunal Electoral donde se establece justamente un poco cuáles son las, pues los lineamientos, un poco la declaración de principios de la libertad de expresión en materia electoral. Y discúlpeme, porque la tenía que haber tenido, pero la tenía yo a la mano, pero se me borró, pero ahorita la encuentro, no se preocupen. Entonces, lo que dice, perdón, también de parte de la Suprema Corte, ¿no? Ha generado que la libertad de expresión en materia política electoral tiene que estar abierta al debate. Claro, esto no comporta un debate robusto siempre dentro de los límites que establece la Constitución y la ley, ¿no? Y siempre toda expresión que se emite en el contexto del debate político tiene una presunción de constitucionalidad, pero debo de encontrar esta que les digo. Pero bueno, ahorita la voy a buscar, voy a seguir platicándoles de esto porque si no, nada más me atoro. Entonces, estas campañas negativas, denostativas, estaban prohibidas en la Constitución. Miento, en la reforma de 2007 expresamente fue justamente cuando se dio reclamo a esta petición de la oposición de que estas expresiones denigrantes, las campañas negras que se les llama, ¿verdad?, no estuvieran amparadas en la libertad de expresión. Sin embargo, en 2014 se eliminó esa prohibición, insisto, había realmente muchas denuncias, ¿no?, respecto del concepto de denigrantes que se daba en el contexto de la propaganda político-electoral. Y fue cuando se amplió este concepto y fue cuando se hizo mucho más amplio, más chicloso. Para que se pudiera, en el contexto de la contienda electoral, la libertad de expresión tenía que tener un espacio de crítica robusta y vigorosa que privilegiara el debate de posiciones. Aquí está el rubro. La jurisprudencia es la 11-2018 y el rubro es libertad de expresión e información, su maximización en el contexto del debate político. Y ahorita se las voy a leer porque auténticamente ahí voy. Ay, caray. Ay, caray, perdónenme, pero son de esas veces en que se pone tarugo el operador. Ah, no, es que es 11-2008. Aquí está. Es 11-2008, no es 11-2018. Dice libertad de expresión e información. Fíjense, se las voy a leer.
El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla. Derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto. Encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. Pero en lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de expresiones o de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fenómeno de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar entre los afiliados, militantes, partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados. Fíjense cómo al final del camino lo que hace esta jurisprudencia es reconocer exactamente que el ámbito de espacio crítico se maximiza y se debe de maximizar. Por eso mismo, cuando ayer Lisauli me preguntaba, oiga, ¿usted qué opina de la sentencia esta que dijo que lo de inútil no se podía decir a un diputado? Pues me parece que, pues ahora sí que sí lo protegió con un manto muchísimo más, pues, muchísimo más grande de lo que debiera ser, en atención a que por la función pública, claramente una persona, yo creo, puede establecer la crítica hacia un funcionario público de que no resulta útil, es lo que le resulta la palabra inútil. No da resultados, no se ha resuelto este problema, no se ha emitido esta ley, pues eres inútil. Yo la verdad es que no veo mayor tema, pero bueno, ese es un poco, acuérdense ustedes siempre que estos límites normalmente no se miden de manera objetiva y general, amplia, obligatoria para todos. Siempre hay que ver el contexto en el que se da esta libertad de expresión, este ejercicio, ¿no? Y por ejemplo, en el manejo de recursos públicos, la jurisprudencia 45/2016 dice que hay promocionales protegidos por la libertad de expresión cuando hay críticas severas y vehementes incluso respecto al manejo de recursos públicos por parte de los funcionarios públicos. O sea, ahí también se debe de tener un amplio margen de tolerancia, insisto, salvo que no lleguemos al tema de la calumnia en materia electoral. Y aquí estamos en esta presentación, más o menos nos va sirviendo de guía. Entonces, como les decía yo, esta prohibición de las campañas negativas o denostativas que estaba prevista en el artículo 2007, justamente por la amplia jurisprudencia que se generó en el contexto de la jurisdicción del Tribunal Electoral y de las acciones de inconstitucionalidad que se resolvieron por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues eso ya fue reformado en 2014 y se quitó esa prohibición. Lo único que sí se quedó en el artículo 41, párrafo 3, apartado C, es que se establece que la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, ¿no? Perdón. Este es un tema muy relevante de materia político-electoral y fíjense que es analizado justamente por el derecho comparado. Los estudiosos de otros países les llama mucho la atención esta reglamentación de prohibición de la calumnia en materia política electoral, máxime que es una figura, compañeras, compañeros, que ustedes saben, ha prácticamente sido eliminada del ámbito penal de nuestro país. Ya no existe el delito de calumnia como tal y entonces hay que recurrir un poco a estos conceptos que se han creado en la jurisdicción electoral
para seguir identificando qué es calumnia. Y bueno, desde luego, este debate en Estados Unidos sí que tiene mucha vigencia, sí que, por ejemplo, no, vamos a ver, un poco daños a la moral es un concepto civil, Verónica. En el caso de la calumnia como tal, era realmente una actitud ilícita, antijurídica, considerada como delito por mucho tiempo, ¿verdad? Pero desafortunadamente, insisto, o más bien, el tema de la calumnia fue de alguna manera chocando con este tema de la libertad de expresión. Y entonces, bueno, ya por calumnia se entendía prácticamente cualquier crítica que se expondría, que se expone respecto de otra persona. Lo acabamos de ver en el caso de López Dóriga, que les estaba yo platicando, en donde López Dóriga dijo, me están calumniando porque yo no desaparecía los 200,000 o los 20,000 que nos faltan, no sé cuántos eran. Y bueno, pues el promocional nunca dijo que él hubiera sido el responsable de la desaparición de estas personas, ¿no? Entonces, el asunto pasa porque, en efecto, bajo cualquier tipo de ataque, hoy en día se ha transformado, Verónica, exactamente, o se ha litigado en el ámbito civil, en el daño moral a la imagen de contenido civil que determinadas expresiones pudieran causar en la honra, intimidad, la dignidad de una persona, un sujeto público o un sujeto privado. Entonces, eso normalmente, pero eso se ventila en el ámbito civil. Aquí, ¿no? En materia electoral, que si existe el concepto de calumnia, así aparece, ¿no? La propaganda política electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Entonces, ok, compañeros, ¿qué es calumnia? ¿Verdad? Entonces, aquí lo que ha establecido la Sala Superior, ¿no? Establece el concepto de calumnia, ¿no? En base a una jurisprudencia, con base también en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de alguna manera ha tomado algunos elementos de la jurisprudencia norteamericana, en donde se puede definir más o menos con estos elementos. No es una definición exacta que hayan sacado tanto el tribunal como la Corte, pero sí tiene elementos de lo que ellos consideran como que debe de entenderse por calumnia. Sería una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño en la reputación u honor de un individuo, y específicamente podríamos precisar que consiste en la imputación a una persona de un hecho delictivo a sabiendas de que es falso, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué podríamos decir? Y en eso sí ha sido muy consistente la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde ha determinado que en la calumnia deben existir un elemento, varios elementos para poder, ¿no? Ya quedamos que es una de las restricciones expresas que se mantienen en tema de libertad de expresión, ¿no? Hay un elemento de dolo, ¿verdad? En esto, respecto de que el tema de que hay que ser, ahorita vamos a ver los elementos. Entonces, ya quedamos, aun cuando los actores políticos, ya ha dicho la jurisprudencia, que están expuestos a un grado de mayor tolerancia respecto de las expresiones e informaciones que se manifiesten en contra de ellos, esa libertad de expresión no ampara la calumnia, ya que la misma, al dañar su honor, su intimidad o su imagen pública, debe de estar excluida de ese debate. Y entonces, incluso el periodismo, a pesar de estar protegido con la más amplia protección en su labor informativa, no puede contravenir estas conductas de información calumniosa. Entonces, ya decíamos ayer, aquí hay que distinguir muchísimo el concepto de si en la libertad de información, y vean cómo estamos aquí imbricando las dos libertades, ¿no? La libertad de expresión y la libertad de información. Si una expresión expuesta constituye una opinión o una información, ¿no? Una opinión constituye un elemento valorativo personal de quien la emite, ¿no? Y una información es la reproducción o transmisión de un hecho que se considera periodísticamente relevante, pero que se transmite el hecho como tal, sin necesidad de valoraciones. Por decir algo, una información es decir de esta manera que la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores, en su programa Los Martes del Jaguar, en el año de 2022, finales de 2022,
acusó a unas diputadas del PRI de vender favores personales de tipo, pues, sexual para obtener sus cargos políticos en ese sentido. Oiga, es que usted está acusando de que la senadora lo dijo y fue objeto de un procedimiento especial sancionador y fue sancionada por ello. De hecho, ya lo habíamos visto en algún otro diplomado, no sé si me ha tocado con ustedes, pero el asunto pasa porque ahí estoy dando a conocer una información. Otra cosa es distinto, es que claro que tiene razón la gobernadora de Campeche en acusar a las diputadas del PRI de mediante esas tácticas obtener cargos públicos, porque es de todos conocido, bueno, pues que es una materia en la que ese partido se reparte las posiciones, etcétera, etcétera. Ah, no, ahí con base en una información que es cierta, es objetiva y es veraz, yo estoy haciendo un juicio de valor al respecto, ¿no? Entonces ahí claramente que mi libertad de expresión está rebasando los límites de la calumnia, de la prohibición en ese sentido, ¿no? Entonces, y ahí hay muchísimos temas que se tienen que identificar para ver si se está justamente amparado o no en la libertad de expresión. Entonces, para identificar, ya veíamos, una opinión depende del elemento valorativo de quien la emite y no puede ser contrastada respecto del punto de vista de su veracidad, ya que no puede ser objeto de investigación y contraste, so pena de incurrir en una censura no tolerada por los ámbitos constitucionales y convencionales. En esa opinión, los ciudadanos y periodistas cuentan con la presunción de cobertura constitucional y solo se admite prueba en contrario para efectos de desvirtuar lo dicho en esa opinión, ¿sí? Y una información depende de un elemento fáctico para su veracidad. En ese sentido, quien la despliega, normalmente los periodistas, no se encuentran sujetos a esa restricción apuntada, ya que en su calidad de transmisores de hechos fundamental para el debate democrático, cuando difunden una determinada información, lo hacen en el ejercicio de su legítima profesión, o sea, no están tampoco sujetos a que ellos verifiquen si esta circunstancia está apegada a la ley o no a la ley, en qué contextos ocurrió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esos contextos se tienen que identificar muchas de las conductas que se despliegan en el ámbito de la expresión, ¿no? Entonces, fíjense, aquí en la materia electoral, el artículo 471 de la LEGIPE, párrafo segundo, nos establece ya en la última reforma qué se entenderá por calumnia, que es la imputación de hechos, fíjense, hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Ha exigido la Sala Superior en esta determinación, al igual que la Suprema Corte, que el elemento subjetivo a sabiendas para tener por acreditada lo que la doctrina penal denomina como una malicia efectiva o el dolo, como elemento indispensable para ser sujeto activo de una calumnia. Y esa malicia efectiva, por ejemplo, no tan solo ocurre, aquí voy a modificar algo que les había platicado hace ratito, no tan solo cuando se sabe que esa conducta no ocurrió y se imputa a sabiendas, sino cuando justamente no se está seguro tampoco. ¿Sí me explico? O sea, no tiene que haber sino más que la malicia efectiva, o sea, el ánimo de dañar la imagen del sujeto al que se quiere afectar, ¿verdad? Para que haya una configuración de esta libertad. No, es que yo no sabía realmente si sí o si no, y por eso yo lo dije, porque yo estaba reproduciendo una información que se me habían dado en este sentido. Estaba reproduciendo una información que imputaba a un sujeto un delito y tú sabías o no sabías más bien si era cierto o no, tenías que haberlo verificado o tenido un poco más de cautela a efecto de que no incurras en el tema de la calumnia. Entonces, es un concepto, insisto, de interpretación también, ¿eh? Es un concepto chicloso, no es tan sencillo. Podríamos decir, un primer estándar es verificar si la conducta que se imputa es una conducta que puede estar tipificada como un delito
en cualquier legislación, ¿no? Vamos a decir, en la legislación federal o en la legislación del estado en el que se emita la jurisdicción. Ahora, si es de carácter nacional, pues vamos a ver si en algún estado está prevista esa conducta como un delito. Ya sabemos que no existe un código penal único para nuestro país, sino que existen diversos códigos penales, al ser una materia común o concurrente con la materia federal, y entonces el asunto tendrá que ser verificado bajo esa óptica. Pero aún si no se da bajo esa óptica, o sea, si no es un delito, vamos a ver si lo que se imputa puede tener una implicación, una afectación justamente para, en ese sentido, generar un menoscabo en la dignidad de la persona. Ahí se parece, Verónica, a un poco a lo que sería el daño moral en términos civiles. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el caso, lo que pasa es que en el caso que les ponía yo de la gobernadora de Campeche, ahí lo que se constituyó fue violencia política de género, ¿verdad? Porque, bueno, pues estaba ahí prácticamente emitiendo una opinión pues absolutamente discriminadora y atentadora contra la dignidad de las mujeres. Pero vamos a decir de cualquier ser humano, pues yo no puedo decir que X persona que es un candidato y que resulta que es empresario, es un miserable porque no le paga bien a sus empleados. ¿No? No votes por tal candidato que es dueño de tal empresa, que ahora pues es muy común, bueno, no ahora, siempre, pero pues se ha dado comúnmente que algunos empresarios se lanzan a la política, ¿verdad? A cargos de elección popular. Por ejemplo, en el estado de Nuevo León hay un empresario muy famoso, se llama Mauricio Fernández, que ha sido alcalde de San Pedro Garza muchas veces y es a su vez empresario y es un empresario conocido, etcétera, etcétera, por decir algo, y ha sufrido, por ejemplo, en sus campañas, campañas negativas o contrastantes de que pues, es un miserable que no paga a sus empleados. Oiga, ¿eso está amparado en la libertad de expresión o no? Pues yo creo que bueno, no ha habido exactamente un pronunciamiento respecto de este tipo digamos, de fraseo que estoy dando en este momento, pero yo creo que había que valorar el contenido, el abuso, ¿no? En el contexto también del lenguaje, hay que analizar un poco el contexto de las palabras que se utilizan y si las mismas no constituyen propiamente un delito, pues si constituyen un ataque a la dignidad de la persona, porque desde luego, pues que una persona sea designada o señalada como miserable, sí me parece, por ejemplo, Lisauli, mucho más fuertecito que decir que se es inútil, por ejemplo. Pero bueno, aquí estamos en el rasero de la interpretación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace o cuál es el valor protegido respecto de esta prohibición? Pues justamente que el derecho al voto informado, libre de todos los ciudadanos, esté libre de este tipo de distorsiones en cuanto a la propaganda, en cuanto a las informaciones que se dan sobre los actores políticos que están compitiendo en una determinada elección. Entonces, una calumnia, naturalmente, únicamente puede llegar a producir confusión o engaño en el electorado sobre las condiciones morales de una persona que aspira a ser o que es candidata a un cargo de elección popular. Sí, Lisauli. Para poner un ejemplo también aquí en lo que se está comentando, en el caso de Veracruz, por ejemplo, hace poco hubo una sentencia del Tribunal Electoral donde no acreditaron la violencia política y tampoco acreditaron el que diversos medios de publicidad dieran información respecto a un regidor que fue acusado por violación. Esto fue en Veracruz. Entonces, no sé si escucharon del tema porque estuvo muy mediático en medios de publicidad. Entonces, es un tema importante. No lo tengo registrado, Lisauli, me platicas un poquito más. ¿Qué pasó? O sea, ¿lo acusaron de violación? Parece ser que se ocupó Lisauli, pero no había oído el contexto, la verdad. Te decía Lisauli que si nos puedes dar un poquito más de... No tenía registrado en el radar, la verdad, ese caso de Veracruz, pero ¿qué fue lo que pasó? Un regidor de Veracruz
fue denunciado por violación. Entonces, él interpuso un juicio, un JDC, en contra de las regidoras y de la presidenta municipal de Veracruz, porque en una sesión de cabildo lo señalaron y las regidoras se pararon y se fueron de la sala de cabildos porque comentaron que ellas no iban a estar ahí cerca de una persona que era señalada por violación. No sé expresamente cuál fue el comentario que ellas hicieron. Lo grabaron, lo subieron, lo publicitaron, varios medios de comunicación, periódicos, etcétera, dieron nota del tema, y entonces el regidor interpone un JDC, interpuso también un JDC en contra de los medios de comunicación, donde él solicitaba que no se difundiera esa información, y el tribunal no resolvió a favor del regidor, porque no era una violencia, no se acreditó la violencia política, y a los medios de comunicación porque pues no se podía impedir la libertad de expresión en este tema. Por ahí voy a buscar la sentencia. Sí, fíjate que yo también lo voy a hacer por mi parte, Lisauli, porque me parece un tema interesante. Pues es un tema delicado, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor no estamos exactamente, por ejemplo, en un contexto de propaganda política, ¿no? Pero bueno, habría que analizar si este tipo de expresiones, en efecto, hay que ver todo el contexto, ¿no? Cómo se dio, qué fue lo que se dijo, si existía una denuncia penal de por medio o no, en fin, hay que verificar, como les decía yo, respecto de ciertos temas, a veces un poco el contexto de lo que se dice y cómo se dice. Y están parados bajo qué elementos probatorios, ¿no? O de prueba o de verdad. Entonces, eso sí, pareciera interesante porque, pues, pareciera delicado, ¿no? Ya cualquier tipo de acusación a la honra de una persona en esa naturaleza, pues es imputarle un delito falsamente. Propiamente, insisto, no estábamos aquí, sino que en una sesión de cabildo como tal, insisto, no es una propaganda política, ¿no? Digamos, no estamos en esto. Aquí, mira, y El País es el que lo hace referencia. Aquí está, en protesta de una denuncia de violación. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Varias regidoras abandonan la sesión de cabildo en protesta por una denuncia de violación. Los funcionarios se negaron a compartir espacio con Sebastián Cano, acusado de agresión sexual y violencia. Este martes, la regidora 13 del Ayuntamiento de Veracruz, Belén Palmero Sexome, tomó el micrófono durante la sesión de cabildo. Si estamos fuera del ámbito de propaganda, muy importante, ¿no? Vamos aclarando ciertos temas. Para anunciar que sus compañeras habían decidido no sesionar en protesta por las denuncias contra el regidor Sebastián Cano ante la falta de quórum. La sesión se suspendió. Sebastián Cano ya acumula al menos 16 denuncias por agresiones sexuales y, a ver, déjenme, les voy a poner esta para que más o menos me sigan. Ahí está, dice Sebastián Cano, ya acumula al menos 16 denuncias por agresiones sexuales y hay 3 denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Ok, Cano es regidor sexto del puerto de Veracruz por parte del Partido Moreno y también tiene a su cargo las comisiones de Carnaval, así como la de Niñez y Familia, y el servidor público ha negado el señalamiento. Pero fíjate, ahí, Lisauli, estamos ante ya un sujeto que ya tiene 3 denuncias formales ante la justicia penal. Eso no lo hace culpable, pero quien haga referencia a esas agresiones y pues tome una actitud respecto del asunto, híjoles, está complicado, ¿no? Está complicado, no estoy seguro yo, la verdad, o sea, es un tema que admite, o sea, las regidoras, digamos así, sí, les hablo, dime. Le mandé por ahí el link de la sentencia para que lo tengan como. Esta fue del Tribunal de Veracruz. A ver, vamos a ver qué dice el contexto, ojalá que no está, está cortita. Vamos a ver qué dijo el Tribunal de Veracruz dice, pero a ver qué fue aquí. A ver, ¿de qué se trata? A ver, bueno, déjenme, para no hacerles perder el tiempo, dicta sentencia en el juicio para Sebastián Cano en su calidad de regidor sexto en contra de la presidencia por la supuesta obstrucción al ejercicio del cargo.
y luego dice del contexto, tal, y a ver, vamos a ver el estudio de fondo. Dice que, vamos a ver si puede, el ejercicio del cargo es derecho de la ciudadanía a ser votado. Déjenme ver hasta dónde llegan, porque así es para sostener, conceda mayor en consecuencia la obligación del municipal. Dice, caso concreto, la parte actora arguye la obstaculización del ejercicio de su cargo por parte de la presidenta municipal al personal, al ordenar al personal dependiente de la dirección de gobernación de este ayuntamiento prohibirle el acceso a la sesión de cabildo. Dice el tribunal que el agravio es infundado porque, contrario a lo sostenido por el regidor, no se acredita ello. Ella dice que el 31 tuvo lugar la sesión ordinaria a la que fue debidamente convocada, remitió copia en donde se asistió, se notifica de la convocatoria. Ahora bien, el acta se dio cuenta de los ediles presentes, se declaró abierta y se procedió a pasar lista de asistencia, y ahí está, dice, se observa que se dio de 3 ediles procediendo a declarar el quórum legal. Y luego el contenido del acta se observa que a posterior discusión, una ausencia no justificada, la del señor Sebastián Cano, que es el acusado, que agrega circunstancia que el mundo de la violación a su derecho de ejercicio y desempeño tal. Lo único que se advierte es la ausencia del señor por parte de ahí, y presentó un link en donde dice que presentó este juicio y no resulta suficiente. No, aquí lo que se ventilaba, Lisauli, parece ser que él se venía quejando de que le obstruyeron el ejercicio del cargo al haberle prohibido la entrada, y no tiene que ver un poco con esta acusación. A lo mejor tiene un contexto en ese sentido, pero creo que no se dio más que esta acusación de que no lo dejaron entrar, y dicen que, bueno, pues no asistió, pero no hacen referencia a estas acusaciones. Sin embargo, insisto, pues es un ejemplo justamente, ¿no?, que pasa en este tipo de contextos, pero que, digámoslo así, ya estamos un poco fuera de lo que tiene que ver esta reglamentación de la libertad de expresión en términos de propaganda política, ¿verdad? Entonces, ya en el debate político, yo creo que todo esto que se puede ventilar como acusaciones, etcétera, de conductas ilícitas, delitos, se tendrían que ventilar separadamente por el tema de la vía civil, como lo platicábamos hace rato, en donde sí se pueden ya alegar violaciones, daño moral, etcétera, ¿no? Pero digamos, este tipo de cosas sí, digamos, están en un contexto, si bien es cierto, se da en un contexto del desarrollo de una sesión de un cabildo, como tal, no estamos en este contexto, expresión de, y bueno, sí, Lisauli, dime, por favor. Perdón. No. Hubo 2 juicios, hubo un 40 y el 46. La sentencia que les mandé fue del 46. Esta fue la nota, la última, que me parece interesante porque es donde se refiere que el regidor demanda para callar a la prensa. El link que le acabo de mandar es una nota que salió en El Calor Político, un medio de publicidad de aquí de Veracruz. Buscaré, de igual manera buscaré la sentencia por si alguien la quiere checar, pero sí, aquí en este específico sí él intentó, me parece, callar como a la prensa, pero no le dio entrada al Tribunal Electoral. Bueno, pues dice aquí el tribunal desechó la demanda de protección de los derechos políticos electorales interpuesto por Sebastián Cano, entre ellos, para que determinados medios, impedir que 11 medios de comunicación informaran sobre las denuncias de acoso y abuso sexual que pesan en su contra en agravio de más de 16 mujeres, Dios bendito. Dentro del juicio de protección de los derechos políticos electorales, los integrantes del tribunal decidieron por unanimidad desechar por notoriamente improcedente los señalamientos realizados por Sebastián Cano Rodríguez, que acusaba que los medios de comunicación que informaron a la población sobre los presuntos hechos delictivos que se le atribuyen lo difaman, vulneran su presunción de inocencia e impiden que ejerza el cargo público para el que fue electo. Asimismo, también declaró como inadmisibles los alegatos de Cano Rodríguez en el sentido de que su señora, de que la regidora Belén Palmero Sexome había vulnerado sus derechos políticos al haber instigado a los miembros de Cabildo a suspender la sesión de fecha 28 de marzo,
a quien públicamente se instó a solicitar licencia del cargo para enfrentar las denuncias que pesan en su contra. Dice que el Tribunal Electoral determina que los hechos denunciados no constituyen violencia política en contra de Sebastián Cano Rodríguez, ni tampoco le ocasionan una vulneración a sus derechos político-electorales. Igualmente, desecharon la solicitud del regidor de ordenar a los medios de comunicación no publicar acerca de las denuncias de acoso y abuso sexual en su contra, que de acuerdo con su dicho le ocasionan un perjuicio a su imagen pública, reputación, dignidad y fama públicas. Dice, pretendía aprovechar los precedentes inconstitucionales de la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE de Veracruz, que ha intentado implementar un sistema de censura a medios de impugnación. Sin embargo, el Tribunal Electoral enfatizó que las publicaciones no constituyen violencia de género, y cabe recordar que la Corte Interamericana, en el caso de Herrera Ulloa, determinó que los periodistas no pueden ser responsabilizados ni sancionados por la simple reproducción de afirmaciones realizadas por tercero, por constituir una alimentación excesiva de la libertad de expresión, es lo que les decía yo. Ahora, aquí hay contextos de debate bien interesante, y justamente es en un tema, en una mesa recientemente en Guadalajara, voy a dejar de compartirla. Dice, si un regidor es señalado por más de 16 mujeres de haber incurrido de actos de acoso y abuso sexual en su contra, definitivamente debe informarse a la sociedad. Pues parece ser que sí, ¿verdad? Pero veíamos en un contexto justamente de reformas y paneles a reformas electorales, veíamos que estas posibilidades también, o sea, en el ejercicio de la libertad de expresión se pueden cometer excesos que no necesariamente estén amparados en la misma, ¿no? Ahí ya habíamos visto, y yo lo que quería hacer en ese sentido era que volviéramos a nuestra base constitucional, ¿no? Del artículo 6º constitucional, que el primer párrafo que ya leímos como primera lámina el día de ayer, decíamos, protege la libertad de expresión, y era la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo los casos de ataque a la moral, la vida privada, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Entonces aquí yo creo que estamos claramente, en su caso, ante acusaciones que pueden dañar la dignidad de esta persona, ¿no? O de la honra pública, como bien lo señalaba él, pero no es la justicia electoral la que se va a encargar de este tema, ¿no? Lo que la justicia electoral está protegiendo, y estamos en este contexto de análisis, es lo que se puede decir o no en términos de propaganda, de comunicación política, ¿verdad? Ya, porque claro, la libertad de expresión que se da en términos coloquiales, en una conversación, en el contexto del ejercicio de un cargo público, pues sí es, desde luego es libertad de expresión en materia política, en materia cívica, pero no constituye estas, digamos, en materia político-electoral, no constituye un modelo específico de comportamiento o de límites a lo que se puede decir. De hecho, por ejemplo, en el caso de los diputados, acuérdense que está el caso de la inmunidad a las expresiones que emitan en desempeño de su cargo. Ellos en tribuna casi pueden decir lo que quieran. Bueno, sí, también ese tema se ha contrastado con estos límites constitucionales establecidos en la base sexta. Entonces, si existen acusaciones en contra del señor de manera formal, como bien decía la nota, como bien creo que decía el tribunal, pues de eso los periódicos están en libertad absoluta de poderlo reproducir sin ninguna sanción. Ahora, si esas informaciones son veraces o no, las acusaciones son veraces o no, ya no es responsabilidad del medio que lo dice, ni tampoco en consecuencia, creo yo, pero insisto, no estamos en un ámbito estrictamente electoral, estamos un poco en un ámbito, digamos, de justicia prácticamente civil. Si 13 compañeras mías se niegan a compartir salón conmigo porque yo estoy acusado, Dios no lo quiera, por 16 mujeres de acoso sexual o abuso sexual, pues, híjoles, está muy complejo el caso, pero yo como juez tendría que ver y analizar los contextos específicos, ¿no? O sea, no sé, en términos generales, no creo que sea una conducta reprochable para las señoras, ¿no? O sea, para las que determinan, para mis compañeras de trabajo. Ahora, desde luego que el que es acusado goza de una presunción de inocencia también, ¿verdad? Y ya quedamos que nadie es culpable hasta que se le es declarado en juicio debidamente hasta las autoridades competentes, etcétera, etcétera.
Entonces, una acusación no hace culpabilidad tampoco. Son contextos bien interesantes, ¿eh? Por eso los expertos que venían de otros países, particularmente una colombiana que se llama Carolina Botero, que les recomiendo que la busquen, todo lo que escribe ella vale la pena, pero fundamentalmente es experta en temas de comunicación política en redes sociales, libertad de expresión, violencia política de género, etcétera. Es una experta en ese tema. Decía que la prohibición de la calumnia en México a ella le parecía una prohibición no convencional. Decía que era al final del camino era un concepto que era muy chicloso y que en algunos casos podría caber o era muy subjetivo el contenido, un tanto haciéndose eco de lo que la Corte determinó, recuerdan ustedes recientemente, de lo que constituye el concepto modo honesto de vivir para efectos de tener un cargo o de considerarlo como requisito de elegibilidad de un cargo público, de elección popular. Dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué es un modo honesto de vivir? Es un concepto indeterminado que depende de la moralidad subjetiva de cada quien, ¿no? Y entonces no podemos tomarlo en cuenta como un requisito objetivo de elegibilidad y prácticamente lo eliminó de la Constitución por considerarlo inconvencional, ¿verdad? Dice, no podemos definir lo que es. En la Sala Superior del Tribunal decía, en otros sentidos, que sí podía haber parámetros objetivos para poderlo discernir, pero bueno, aquí el criterio de la Corte es el que se queda. No se podrá exigir ya hoy en día este tipo de cuestiones. Y existen dos temas hoy en día que se acaban de reformar y que están en el debate público y que los pongo en la mesa. Está el tema, justamente el Registro Nacional de Violentadores Políticos de Género en contra de las mujeres, ¿no? Donde ese registro lo inhabilita para poder ser elegible para el siguiente cargo. Y está hoy en día en el tema de la 3 de 3 que le llaman, el registro nacional de los deudores alimentarios, ¿no? De los padres que no pagan pensión alimenticia y que por incumplir esa obligación se les inscribe en un registro y se les inhabilita como consecuencia para poder aspirar a un cargo de elección popular. A mí, yo lo digo y lo digo en términos generales, me parece en términos generales bien que los deudores alimentarios, particularmente, obviamente normalmente son los hombres, que no cumplen con esas obligaciones, deben de ser sancionados de manera ejemplar. No sé si la pena es proporcional, ¿eh? No sé si es convencional. Había que hacer un análisis reforzado del asunto, pero no se ha hecho. Y entonces, hoy en día la Corte no se ha metido a analizar esta constitucionalidad, este análisis. Pero, por ejemplo, está el tema de la violencia política de género también, la causa y la inhabilitación. ¿Parece una sentencia proporcional? Puede ser que sí. ¿Parece una sentencia convencional? Pues habría que hacer un análisis robusto. De eso todavía no existe este tema, pero como tal, el modo honesto de vivir no queda en ese sentido. Ahora, eso pasa lo mismo con el concepto de calumnia en materia electoral, ¿no? Oye, este caso que pone Elisa Uli, la verdad es muy interesante, ¿no? Y les decía yo, se los digo con toda la honestidad, nosotros tuvimos, cuando éramos magistrados de la sala regional, un caso en el que a un compañero y ha habido en la sala superior un par de casos también, en donde hubo denuncias formales ante el órgano interno de control hace tiempo, no en estos tiempos donde ya estaba configurada la violencia política de género ni estas conductas, sino así habían sido denunciados 2 exmagistrados por conductas de acoso sexual por parte de 2 gente que laboraba, mujeres que laboraban en las distintas salas en las que se empeñaban los compañeros magistrados. No llegó a buen puerto la investigación, o sea, se decretó infundadas las acusaciones por parte de las jóvenes que la hicieron, pero siempre quedó de alguna manera lastimada la imagen de los 2 sujetos. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, oiga, ¿pasó o no pasó? Pues yo no fui quien juzgó, yo no soy quien atestiguó, pero ¿qué les quiero decir con esto? Que sí estamos en el ámbito de temas muy delicados. ¿De qué decía Rousseau en el contexto de la Revolución Francesa, de la democracia ilustrada? Acuérdense lo que decía, tú calumnia que algo queda, ¿no?
¿Por qué? Porque una calumnia puede hacer muchísimo daño en la imagen, en la honra de una persona. Ahora, cuando es calumnia, pero cuando se acusa a alguien de hechos que efectivamente acontecieron, pues no se está calumniando a nadie, se está denunciando un hecho que es real y efectivo. Esos dos extremos están, ¿no? Puede o puede no ser verdad. Yo lo que digo es cuando las conductas auténticamente se ejercitan o se ejercen en un ámbito de abuso de las mismas, ¿no? O sea, por decir algo, alguien porque se siente ofendida, sí, ofendida, vamos a pensar, no sé, estoy pensando porque pues no tuvo una promoción o no tiene el puesto que quisiera en esta circunstancia, sí, sin que prejuzguen, pues puede decir, por ejemplo, que no se le está considerando por su condición de mujer, por ejemplo, podría ser un ejemplo, pero podría reaccionar y decir, oigan, no, es que a mí no me suben porque yo no he cedido ante las presiones de acoso de esta persona. Puede pasar, o sea, podría pasar. Entonces, yo creo que, insisto, ante este tipo de acusaciones que cada día son más frecuentes, y créanmelo, en el ámbito de los desempeños en los cargos públicos, pues creo que se deben tomar las salvaguardas más efectivas para dos cosas. Primero, para investigar los hechos, para llegar al fondo de la verdad, pero al mismo tiempo respetar la presunción de inocencia de quien es acusado. Porque sí pareciera, ¿no?, que en este contexto natural hoy en día, donde además no es unas, vuelvo a decir, ahora sí que también hermoso adagio que no era, no sé cómo se dice, chilló en el niño y lo pellizcaron, alguna cosa así, ¿no? O sea, es un contexto donde las mujeres en efecto han sufrido históricamente acoso, maltratos, violencia, no tengo dudas de eso. Pero, insisto, en esta época de normalización ya de la denuncia de estas conductas, creo que ha pasado y se ha verificado en algunos casos que, pues, se puede llegar también a cometer abusos de algún otro lado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que, digamos, no hay que dejar vulnerables ni a unos ni a otros. Es un contexto, pues, al final del camino de justicia y de prudencia, pero creo que sí tenemos que ser muy cautelosos ante este tipo de cuestiones. Me queda claro que en el asunto del regidor y de otras personas que son sujeto y objeto de acusaciones de este tipo de comportamientos, pues no pueden evitar que eso salga a la luz pública, ¿verdad? Ya tendrán ellos en su responsabilidad también defenderse de esas acusaciones y liberarse de este yugo, que por lo pronto sí es cierto que en el caso de que sea cierto, qué bueno que lo condenen, pero en el caso de que no sea cierto, sí puede afectar gravemente su imagen, su honra y su dignidad. Pero bueno, son contextos de laboratorio, aunque sean muy prácticos, pero digámoslo así que estamos en el tema de la libertad de expresión en materia política electoral, basada particularmente en el contexto de la propaganda y qué es lo que como propaganda no se puede emitir en como propaganda lícita, ¿no? ¿Cuáles son los límites y las restricciones en este contexto? Ya esto que estábamos viendo, decíamos, ya es un contexto es un contexto de, pues digamos, de desarrollo de la función de la comunicación social, pero no estrictamente de este contorno de materia político-electoral, de los contornos que tiene reglamentada la propaganda de esta naturaleza. Entonces, estábamos en el concepto de calumnia, cuál era el bien que estaba en este tema, ¿no? Ya veíamos en este tema las exigencias de la ley respecto de la calumnia en materia electoral, exige estos elementos, ¿no? Que la calumnia tenga un impacto en el proceso electoral. En este contexto, la Sala Superior ha dicho, los elementos de la valoración de la expresión calumniosa debe de ser un elemento temporal para analizar el posible impacto en el proceso electoral, un contenido, el contenido subjetivo de la expresión calumniosa o que se estima calumniosa, el medio de difusión, para determinar el alcance efectivo del posible daño o imagen del sujeto ofendido y esta malicia efectiva, ¿verdad?
donde pues se pudiera determinar ya el ánimo doloso del sujeto que está emitiendo la calumnia. Eso es por lo que hace a la calumnia electoral. Entonces, vemos, insisto, que es un contenido también de serias indeterminaciones, ¿no? Son como con los contenidos que tienen que ver también con aspectos de dignidad, de honra, y no está sencillo a veces determinar si estamos en el contexto de esta propaganda permitida, prohibida. Por ejemplo, veíamos el caso de López Dóriga. O sea, López Dóriga decía, ¿saben qué? Que a mí me identifiquen en este contexto del promocional como parte del sistema que se identificaba con el PRI y tal o cual cuestión. Quizá hay algunas bases objetivas para decir que, bueno, pues que él le ha tocado lidiar con esos temas, pero creo que hizo bien la sala superior y la sala regional en ese sentido en el contexto del periodismo, de no tratar de identificar o engañar a los sujetos con que un periodista pertenece, en ese caso activamente, a un régimen que, entre otras cosas, pues se hace la crítica, tiene al país como el país. O sea, al final el camino del comunicador no es el funcionario de gobierno, ¿no? Entonces, es muy importante identificar esto. Y por último, nos haría falta dar este contexto de la libertad de expresión en materia política electoral en el contexto de las redes sociales. Hace ratito decía Verónica, oiga, ¿y qué pasa con las redes sociales? Bueno, pues las redes sociales hoy en día, como sabemos, ha sustituido a este gran conglomerado mediático que eran los grandes medios de comunicación, la radio y televisión. Y yo les diría que desde luego que los partidos políticos siguen haciendo uso de esas prerrogativas, sigue siendo una parte muy importante de sus estrategias de campaña, pero hoy en día las campañas electorales, compañeras, compañeros, se han trasladado a otro contexto, al contexto de las redes sociales. ¿Es ahí o no donde nosotros podemos identificar una frase expresada por nuestro presidente de la República el día de la jornada electoral, donde ya se sabía que había ganado por más de 30 millones de pesos, en el Zócalo de la Nación, dijo: benditas redes sociales, las benditas redes sociales? O sea, lo cual quiere decir, en ese entonces no lo sabíamos, por lo menos yo no lo sabía, ¿no? Que su estrategia de redes sociales le generó un impacto positivo. Bueno, eso fue por lo que hace a la elección presidencial de 2018 en nuestro país. Les debo decir, por ejemplo, que en el caso de la elección presidencial de Estados Unidos, donde el presidente, de 2018 también, donde el presidente, 2018 o 2020, no me acuerdo, donde Trump se jugó la reelección con el presidente actual, Biden, Estados Unidos. También se jugó mucho en redes sociales la preferencia del electorado. Acuérdense ahí que hay una investigación de varios, en varios sentidos, del propio FBI, de la CIA de Estados Unidos, en donde se tienen pruebas específicas de la injerencia y de la influencia rusa en las elecciones de ese año en redes sociales, en las páginas particularmente de las plataformas de lo que hoy es Meta, que son Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se generó una campaña. Lo que ocurre aquí es que estos fenómenos que se generan en redes sociales son fenómenos, como son algorítmicos, son de microsegmentación de mensajes. Y entonces, en muchos mensajes, a pesar de, por ejemplo, que los candidatos demócratas tenían el apoyo del presidente Obama, que es una persona que tiene más de 150 millones de seguidores en Twitter, y desde luego que hizo campaña a favor del presidente Biden en ese entonces, realmente la influencia que se generó, estoy haciendo referencia a la primera campaña en donde Trump accede al poder por primera ocasión, no en la segunda en la que pierde. En esta elección se genera la prueba o la comprobación de que hubo elementos, insisto, de ejerción de presión por parte de estas redes sociales manipuladas por los rusos, particularmente por el gobierno ruso, y pues se dice que eso fue lo que determinó las influencias en el electorado a favor del presidente Trump.
Bueno, pues eso puede pasar generalmente en el tema de las redes sociales, porque las redes sociales generan en materia política como en materia comercial o como en materia de entretenimiento, como en materia de intereses económicos de las plataformas, estos conceptos de microsegmentación algorítmica. ¿Han oído ustedes hablar del algoritmo? ¿No? De que si uno busca en Google, ¿no? Un vuelo para Monterrey el día de hoy, tal o cual cosa, en tal línea, la siguiente vez que entren en línea, les van a aparecer opciones de hoteles en Monterrey, de transportes en Monterrey, de vuelos en no sé qué tanto. Ahora vemos tu comentario, Verónica. Entonces, genera esta microsegmentación. De eso pasa exactamente con el tema del Twitter, del Instagram, del TikTok y de todas estas cuestiones, ¿no? En donde, pues la plataforma me va seleccionando conforme a mis gustos o a mis disgustos. Entonces, déjense ya lo que yo determine eliminar o no. Eso yo lo elimino y la plataforma automáticamente lo descarta, pero todo ese contenido, exactamente, porque Netflix y las plataformas se manejan de manera algorítmica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros vamos alimentando esas plataformas y ya el avance tecnológico, esta famosa, no es precisamente el producto de inteligencia artificial, pero claro que los algoritmos están diseñados con una inteligencia artificial, ¿no? Con una segmentación y con una inteligencia, una dirección que van dirigidos los mensajes a donde yo quiero ir. Por decirles algo, en mi Twitter, sin que yo tenga un perfil pro, contra, ni nada de esto, el Twitter me manda los mensajes y a los, digamos, a los opinadores, a las gentes, no necesariamente que yo sigo, sino a todos los afines, ¿no? Por decirles algo, hay un segmento que me lo deja apartado, pero cuando yo le empiezo a dar a seguir a los de ese segmento, entonces automáticamente el algoritmo ya me empieza a mezclar las dos opiniones. Pero eso a veces mucha gente no lo hace porque pues tendría que estar muy consciente o tendría que estar muy, no lo sé cómo decírselos, ¿no? Uno va manejando las redes sociales conforme sus necesidades, sus apetitos, ¿no? Hay gente que sí se informa hoy en día a través de las redes sociales y ya va eligiendo su plataforma para informarse. Como ustedes saben, ya todas las plataformas de televisión, de radio, están en redes sociales. ¿Cómo se llama? Las noticias que antes se pasan en vivo por el canal 2 a las 2:30, se está pasando en el live, en la plataforma de TikTok o de Instagram o de Telegram o tal o cual cuestión. Entonces, ¿qué quiero decirte o qué les quiero decir en ese sentido? Es uno de los pendientes de la legislación electoral y la jurisprudencia. Tenemos dos casos emblemáticos y con esto quiero cerrar, ¿no? Donde se dio 2 veces que el Partido Verde, en la época de veda electoral, en la elección de 2015 intermedia y en la elección de 2021 intermedia, acudió a contratar influencers para que el día de la elección, primero en 2015 a través de Twitter y posteriormente en 2021 a través de Instagram, pues se echaran el día de la veda electoral, que donde está prohibida cualquier tipo de propaganda por cualquier partido político, candidato y ciudadano incluso, pues echaron ahí unos tweets, 100 y pico ¿cómo se llama?, de influencers. Y ya saben, Galilea Montijo, que si el Negro Araiza, que si no sé qué tantos, que si los que aparecen en estos. Yo no conozco a muchos, pero entiendo que tienen influencia en las redes. Entonces, se llegó a la conclusión de que habían llegado prácticamente a dispersar 360 millones de mensajes a través de esos pequeños influencers, a través de los seguidores, etcétera. Las interacciones fueron una brutalidad y el partido político negó la relación. Y evidentemente no existía un contrato firme entre ellos, porque ellos sabían que en la jornada electoral no se podía pasar propaganda, es prohibidísimo. Entonces, pero bueno, las investigaciones llegaron, 3 declararon, se pudo establecer el vínculo entre los creadores de contenido y el Partido Verde y se les metió la friolera en ese entonces de 180 millones de pesos de multa por esos mensajes pagados. Y existe un caso muy interesante que se dio en el contexto de la elección de gobernador de Nuevo León de 2021, donde la esposa del candidato que hoy en día es gobernador, Samuel García,
es una conocidísima influencer, que en ese entonces tenía 1,5 millones de seguidores, particularmente en el estado de Nuevo León, pero hoy en día ya tiene 2.8 millones de seguidores. O sea, es un éxito en redes sociales, y ella toda la campaña publicó historias, reels, siguió la campaña de su marido en redes. Y en un principio, ante denuncias de los partidos que no ganaron, el Instituto Nacional Electoral le contó esos mensajes de redes como aportaciones en especie, las calculó de acuerdo a lo que cobraba ella y les impuso una multa de 28 millones de pesos. Y como la elección se discernió por más de un 10%, por casi un 10%, digamos, no se consideró que el rebase de tope de gastos de campaña hubiera afectado la validez de la elección, pero eso se ventiló en la sala superior por parte particularmente del PRD y del PRI, y lo que pasó fue que la sala superior dijo que esa propaganda que hizo la esposa del gobernador en redes sociales, antes de cualquier otra consideración, la hizo ya siendo esposa del candidato, y los esposos se apoyan, los esposos se aman y tienen un proyecto de vida juntos de verdad, ¿eh? Eso es lo que dice un poco la sentencia, y dijo, no le puedes contar el apoyo como se lo contaste y no le puedes sancionar de esa manera. Exactamente. El amor en los tiempos del internet y de las campañas políticas, pues excluyó ese tema. A mí personalmente me parece un tema muy discutible, porque desde luego que es una herramienta que en lo sucesivo, y perdón, pero hoy en día está de moda y va a estar más de moda, créanmelo, el casamiento de los políticos con gente famosa. Sabemos que el señor Velasco está casado con Anaí, ¿verdad? Esta señorita de Rebelde, y otro señor está casado con Galilea Montijo, nada más que tuvo problemas en el partido, y poco a poco se están vinculando, digamos, hoy en día los influencers o los famosos con los políticos hacen una pareja, pues donde el amor cada vez puede ser más grande, porque amor que no se ve reflejado en el presupuesto, mis queridos amigos, es pura quimera y es pura cosa que auténticamente no se puede cuantificar. Ya me tengo que ir porque tienen que utilizar la plataforma para las siguientes clases. Les agradezco mucho su contexto, este tema de la libertad de expresión en redes, así tómenlo. La verdad es que, insisto, es indispensable analizar y hacer una regulación más específica, y si no se hace desde el punto de vista legislativo, el tribunal o el INE tienen que emitir lineamientos para generar este tipo de cuestiones, tomando en cuenta las sentencias del tribunal, que yo no estoy seguro si el vínculo matrimonial pueda ser una justificante para que, insisto, para que mi esposa pudiera darme en especie, pues un montón de asuntos. No estoy convencido. Creo que admite un montón de debates. Esto es lo padre de los derechos tan amplios como los derechos de la libertad de expresión, que van con naturales al individuo, que cuando chocan con otros valores, con otros principios, pues hay que hacer ejercicios de interpretación y de ponderación. Los aprecio mucho. Gracias por su atención, por sus comentarios, y nos estaremos viendo por aquí pronto. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, de verdad. Que tengan Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego, gracias.